Quiero agradecer al CUICID mi participación en el Congreso. Yo voy a hablar del impacto de las tecnologías disruptivas en la administración pública, los nuevos retos en los modelos de gestión. La implementación de las tecnologías disruptivas nos permite dar respuesta al ciudadano atendiendo a tres principios fundamentales, que es la eficacia, la eficiencia y la equidad administrativa. Nos enfrentamos a nuevos retos en el uso de las tecnologías. Por ello necesitamos un cambio en los modelos organizativos internos de la Administración que estén orientados al ciudadano y, sobre todo, que podamos proteger los derechos fundamentales de esto. Primero voy a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial, bueno, y qué son los algoritmos, un poco por encima. Desde un punto de vista técnico, podemos decir que es software y hardware, unas características que atienden a parámetros de aplicabilidad, funcionalidad, utilidad y racionalidad. Desde un punto de vista económico, podemos decir que busca un propósito general y que contribuye a una actividad económica global positiva y sostenible. Y desde el punto de vista sociológico, lo que se pretende es que las máquinas piensen, realicen procesos mentales y desarrollen conductas inteligentes, que nos hagan la vida más fácil. Eh, Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, bueno, pues hemos dicho que es software y hardware. En el caso de los blockchain, que es otra de las cosas que vamos a analizar, blockchain no son ni más ni menos que como grandes libros de contabilidad. Ahí se forman bloques donde se recaba información y se van uniendo mediante cadenas. Y el metaverso son espacios en el ciberespacio de conexión donde puede haber múltiples usuarios. Bien, de entre los sectores que hemos analizado, hemos elegido principalmente aquellos que afectan de forma directa al ciudadano. Por ejemplo, justicia. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, lo que hace es que mejora los trámites procesales, agiliza procedimientos en las actividades rutinarias y repetitivas. Y, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tiene implantada la calculadora 988 sobre cancelación de penas o el cálculo de acumulación de penas, que lo que hace es facilitar la labor a los jueces. En caso de blockchain, se puede utilizar como una fuente de prueba y un valor probatorio o como medio de prueba. La doctrina no aclara cómo incorporarlo. Es cierto que el blockchain no es manipulable, por lo tanto, los datos que podrían tener o que tienen son fiables. Desde el punto de vista del metaverso, por ejemplo, la Corte China utiliza el juez IA. Hace preguntas preprogramadas al inicio del procedimiento. En el caso de la educación, la inteligencia artificial se utiliza desde aprendizajes adaptativos y predictivos, modelos tecnológicos 3D o Web3. Las actividades docentes rutinarias, la gestión burocrática, la nueva guía de ámbito docente que ha sacado el Ministerio ahora en el 2024 habla del App Inventor y el Machine Learning for Kids. En el caso del blockchain, lo que se hace es que se generan bloques de contenidos para la enseñanza personalizada y en el metaverso utilizan avatares para que no sea tan tecnológico e impersonal. En el caso de sanidad, la inteligencia artificial pues, ha evolucionado muy rápido. La robotización quirúrgica, la monitorización de pacientes, la donación de órganos. En el caso del COVID, de lo que se hacían eran test masivos con el COVID Chain Robot y se implantaron en bastantes hospitales en España. Tenemos e-prescription, e-dispensation, electronic health record. Todo esto lo que hace es que monitorea al paciente, podemos analizar las dosis farmacológicas que necesita un paciente y un estudio pormenorizado. En el caso de los blockchain, bases de datos médicas o el seguimiento del paciente. Con el metaverso lo que hacemos en sanidad son las consultas médicas. La agencia tributaria, por otro lado, ahora mismo utiliza Hermes y Zujar o el System Trees y Bayesian Classifier. Lo que hacen son utilizan algoritmos predictivos, es decir, que van analizando conductas fraudulentas y utilizan sistemas de rastreo. También lo utilizan en las redes sociales y en otras redes donde puedan encontrar información. El problema estaría en la ley de protección de datos, porque hay datos que no son competentes para el procedimiento que se está buscando. Y los blockchain lo que hacen son bases de datos predictivas. En caso de la seguridad al ciudadano, tenemos en Europa el agente encubierto digital, hacen análisis de datos estadísticos y principalmente se utiliza para actos terroristas, explotación sexual y detección de denuncias falsas. En el caso de la violencia de género, utilizan sobre todo algoritmos predictivos. ¿Por qué? Reconstruyen escenarios y utilizan sistemas analizando comportamientos que son repetitivos y que se repiten en un largo periodo de tiempo. En España utilizamos el Valkyrie, Biogen y Smart Policing. ¿Qué vemos? Entre las oportunidades y amenazas que nos ofrecen estas tecnologías en la administración, lo primero y fundamental que tenemos es la estadística oficial, es decir, los datos que recaba el INE constantemente. El problema es que algunos autores opinan que se quedan obsoletos en los algoritmos predictivos. Cuando vamos a utilizarlos, esos datos ya han prescrito, ¿no? O caducado.
Luego, la cualificación en competencia digital. Es verdad que no estamos preparados. La administración y los empleados públicos no están preparados para ello. Agiliza mucho los procedimientos administrativos que sean repetitivos y rutinarios. Sin embargo, y por otro lado, lo que encontramos es indefensión del ciudadano en muchas ocasiones. Los nuevos modelos en el caso de enseñanza y aprendizaje en educación eh, mejoran mucho esos procesos. Lo único que encontramos también son brechas digitales que todavía están muy implantadas en nuestra sociedad. Muy importante esto de la reserva de humanidad y los sesgos que podemos encontrar, que va a ser lo que va a perjudicar la mayoría de nuestros sistemas. La automatización de la administración pues lleva un proceso y algunos autores opinan que se realizará en tres fases, ¿no? Desde la automatización hasta la robotización. Es importante, según otros autores, la clasificación de procedimientos administrativos, que pueden ser los actos de trámite o los de procedimiento. Hay que contemplar esto porque puede vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para nuestra metodología hemos utilizado la revisión bibliográfica científica, WOS de ALNET, Google Scholar, la revisión bibliográfica institucional de las administraciones públicas, de referencias internacionales de la Unión Europea y de Administración General del Estado y entidades de derecho público. Hemos estudiado los casos que ya hemos analizado. Lo que vemos es, entre las ventajas y los inconvenientes que tenemos, lo principal hemos dicho que es que la estadística oficial es una fuente de datos que es la más fiable. Tiene datos que son objetivos, imparciales y posiblemente no sesgados. El problema es la obsolescencia de los datos y la consecuencia que pueden tener los algoritmos predictivos. Es fundamental el empleado público. Es el pilar fundamental de los modelos organizativos de la administración pública y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La IA, la inteligencia artificial, mejora los procesos productivos, también en la administración pública. La importancia está en que las decisiones administrativas no pueden ser ni discrecionales ni arbitrarias. La Constitución española habla de dignidad y personalidad y de principios generales del derecho. El principio que está muy relacionado con el principio de equidad, que lo tenemos en el ordenamiento jurídico y en el Reglamento General de Protección de Datos. Vuelvo a insistir en la reserva de humanidad. Es importante también, y lo establece el régimen jurídico de las administraciones, la identificación del titular del procedimiento, así como la identificación y la capacidad decisoria del funcionario público. El ciudadano tiene derecho a que cualquier resolución administrativa sea motivada y eso no lo puede hacer o a día de hoy no podría hacerlo un algoritmo predictivo. La inteligencia artificial hemos dicho que es software y hardware, pero está ligado a un componente humano. Lo primero que tenemos son sesgos cognitivos, la fatiga. También tenemos sesgos de confirmación, sesgos de automatización y la confianza en el sistema. Quien no piensa que su sistema le funciona bien, por ejemplo, imaginaros Word. Word, en teoría, yo no dudo de que vaya a funcionar mal. A lo mejor luego utilizo una parte de esa aplicación como el corrector ortográfico y puede que tenga sus fallos, ¿vale? Lo importante aquí son las cajas negras. ¿Por qué? Porque en los algoritmos predictivos podemos encontrar fallos del procedimiento indetectables que generarán discrecionalidad y sobre todo vulneración de la interdicción de la arbitrariedad. Otra casuística que nos encontramos que está relacionada con el empleado público es la falta de cualificación del empleado público en tecnologías. No nos va a servir que hagamos un curso de formación. La colaboración público-privada, porque podemos perder las garantías estatutarias del funcionario, los puestos que se creen o puestos de nueva creación de la administración que tengan que estar orientados a la ciudadanía, a los valores, a la ética, a la proactividad. Hay que adaptar esos puestos, se hará en varias fases, afectará más a hombres y en empleos de bajo o media cualificación y hay que tener en cuenta sobre todo los procesos de estabilización y los nuevos empleos que están surgiendo y que tienen que convivir. Es necesario un estudio pormenorizado de las nuevas necesidades y los recursos disponibles. La discusión está en la falta de transparencia y responsabilidad política institucional, el liderazgo digital y las garantías ciudadanas. Por ejemplo, en defensa no hemos hecho el estudio porque a pesar de que le afecta al ciudadano, pero no lo hace de forma directa, proponemos tres estudios nuevos. La confianza del ciudadano en la administración, el desconocimiento tecnológico, los términos y condiciones de la colaboración público-privada y el tratamiento de datos personales, el perfil profesional del empleado público y la cualificación profesional en las tecnologías disruptivas y concluimos que hay una incertidumbre entre las bondades y las consecuencias tecnológicas que todavía no conocemos, vulneración de derechos fundamentales, los sistemas automatizados y todas sus garantías, que sea la transparencia, que exista transparencia, hay desconocimiento y resistencia al cambio y participación ciudadana, que eso es lo más importante, revisión de los modelos organizativos de la administración, de las RPTs
y sobre todo proponer perfiles jurídicos y sociales en inteligencia artificial, puesto que trabajamos hacia la ciudadanía y por los derechos fundamentales. Y muchísimas gracias por su atención.